Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos dos temas que son noticia. Como siempre, los presentamos a través de titulares. Aquí están en Noticia Ecuador. A 48 horas de la definición electoral, la Fiscalía captura al Contralor General y a 20 personas más por corrupción. Pablo Celi y otros de los detenidos fueron clave en el lawfare contra la Revolución Ciudadana, en especial contra Andrés Arauz y Rafael Correa. Aquí una pregunta clave: ¿cuánto tiene de política esta movida judicial? Vamos a analizarlo. Y en Noticia Venezuela, el país recuerda a 19 años del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, en momentos en que otra forma de golpe se perpetra en el país. Este martes, el presidente de la Asamblea Nacional reveló que el exdiputado Juan Guaidó y sus cómplices intentan apropiarse de más de 50 millones de dólares de la nación secuestrados por Estados Unidos. Explicamos los detalles, los analizamos con un referente de la lucha por la soberanía del país. Nos acompaña en estudio Freddy Bernal. En minutos conversaremos con él en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, a 2 días de la definición presidencial, la Fiscalía General de la República ejecuta una serie de allanamientos por presuntos casos de corrupción y detiene a funcionarios públicos que trataron de obstruir la candidatura de la Revolución Ciudadana. Entre tanto, el movimiento Pachakutik, movimiento indígena, toma postura con respecto al gobierno del recién electo Guillermo Lasso. 25 allanamientos ejecutados por el Ministerio Público en Quito y Guayaquil tuvieron lugar la madrugada de este martes. Destaca la detención del Contralor General de la Nación, Pablo Celi, entre otros altos funcionarios pertenecientes al círculo íntimo del presidente saliente, Lenín Moreno. La Fiscalía informó a través de su cuenta Twitter que la escalada de procedimientos se desarrolló en el marco de una averiguación iniciada a mediados de 2019 por presunta delincuencia organizada dentro de Petroecuador, la Secretaría General de la Presidencia y la Contraloría General. Pablo Celi fue uno de los cabecillas de la guerra judicial ejecutada contra la candidatura de Andrés Arauz, cuya inscripción como candidato presidencial debió superar una serie de obstáculos que casi le impiden participar en la contienda electoral. El presidente electo Guillermo Lasso aseguró que en su mandato se acabará la persecución política. Una cosa es que la justicia actúe de manera independiente del gobierno, que la Fiscalía actúe, que el gobierno colabore con la información que a uno le soliciten. Y otra cosa es muy distinta, que el gobierno pretenda meter la mano en la justicia para perseguir a nadie. Eso se ha terminado en el Ecuador. No perseguiremos absolutamente a nadie. Altos dirigentes como el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass sufren actualmente persecución política y judicial por parte del aparato represivo del Estado. Correa afirmó que pese al lawfare en su contra, el movimiento de la Revolución Ciudadana hizo una gran campaña electoral y aspira a alzarse con la presidencia en las elecciones del año 2025. Sigue la lucha, mientras hay vida, hay mañana. Tenemos una derrota que ha sido muy dolorosa, pero porque aspiramos a mucho. Cuando vemos dónde deberíamos estar, debimos haber desaparecido. Y no entendieron que somos semillas, que mientras más nos entierran, más florecemos. Entonces, estuvimos a punto de ganar la presidencia. Y yo creo que en el 2025 la podemos ganar. En este contexto, a 48 horas de las elecciones presidenciales, el movimiento Pachakutik expresó a través de un comunicado su postura con respecto al resultado comicial, asegurando que son una hipotética tercera vía entre los polos de Lasso y Arauz, además de autocalificarse como la primera fuerza política del país, producto del resultado de la campaña por el voto nulo, promovida por el ex candidato a la presidencia, Yacu Pérez.
Más información a esta hora desde Quito, desde la capital ecuatoriana, con Denise Herrera. Denise, adelante, muy buenas noches. Pero además, el acento, Denise, en las múltiples reacciones que se han producido por esta decisión que ha tomado la Fiscalía hoy de la emisión de las órdenes de captura de 25 personas. Hola Tati, qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de Telesur. Hoy a la mañana se enteró justamente todo el país esta decisión y esto que ha venido impulsando Fiscalía en torno a 25 allanamientos que han resultado con la detención del contralor subrogante Pablo Celi por el presunto delito de delincuencia organizada. Inclusive ahora mismo ya el contralor subrogante ha sido trasladado a la Corte Nacional de Justicia, donde ha iniciado la audiencia de formulación de cargos. Dentro de esta situación, Tati, respecto inclusive al dinero que se han encontrado en los allanamientos, son alrededor de 93.562 en efectivo, donde parte de esto se encontró en las oficinas y en el allanamiento de la casa del ex secretario de la presidencia, justamente José Augusto Briones. Solo parte de ello, 38.000 se encontró en parte del allanamiento al ex secretario del presidente Lenín Moreno. En ese sentido, esta noticia ha tenido bastantes reacciones, principalmente por el propio expresidente Rafael Correa. Recordemos que Pablo Celi, el contralor subrogante, fue un personaje crucial dentro del gobierno de Moreno para hacer diferentes investigaciones y acusaciones a principales miembros de la Revolución Ciudadana, que incluyen inclusive a Jorge Glass, por lo cual hoy Rafael Correa decía, pese a la información de Estados Unidos, está hace algún tiempo justo se ejecutan estas acciones después de las elecciones para no darnos la razón. Aquí sí hay una organización criminal, cuentas y dinero mal habido. El hashtag, los corruptos siempre fueron ellos. Inclusive Pablo, el contralor subrogante, fue uno de los personajes que inició en el inicio de las elecciones un informe para impedir la candidatura del binomio por la esperanza, informes que tuvieron que responder las autoridades del Consejo Nacional Electoral en ese momento. Ahora también en este escenario electoral se genera, vía post-electoral quiero decir, se generan bastantes reacciones en torno a los tiempos de Fiscalía y por qué lo hace precisamente en este momento. Por otro lado, también como bien lo ha mencionado en el informe, ha habido también diferentes reacciones en torno al primer discurso ya casi oficial como presidente de Guillermo Lasso, donde se ha sumado también el pronunciamiento de Pachacutic en torno también al voto nulo y el porcentaje que tuvo el voto nulo en estas elecciones, reconociendo que fueron una de la fuerza política que hizo este llamado al voto nulo y también posicionándose como una posición política siempre y cuando Guillermo Lasso no cumpla las promesas que había hecho. Así que bueno, Tati, luego de menos de 2 horas, quiero decir 48 horas de celebradas las elecciones en el país, diferentes situaciones ocurren y esto también viene acompañado con las publicaciones que hacen los medios de comunicación. Recordemos que una de las principales denuncias que ha hecho la Revolución Ciudadana ha sido que también esta persecución política en contra de sus miembros ha sido también parte de una estrategia de los medios de comunicación. Inclusive hoy en los noticieros ya no priorizan tanto los supuestos casos de corrupción de la Revolución Ciudadana y ahora está todo centrándose en la detención del contralor. Es un asunto que precisamente vamos a analizar de inmediato. Denise, gracias. Buenas noches. Para ello nos acompaña Hernán Reyes, es analista internacional, catedrático en la Universidad Andina Simón Bolívar, analista en medios de comunicación, nos acompaña desde Quito vía telefónica. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Quiero preguntarle acerca de este escenario que se ha abierto por parte de la Fiscalía después de 48 horas de haberse definido el futuro político a través de la elección de la segunda vuelta presidencial. ¿Esto es una movida netamente judicial o es una movida que tiene tintes políticos? Es difícil de decir. Lo que sí es curioso es que precisamente estas detenciones y estas acusaciones de delincuencia organizada al alto contralor, a alguna alta autoridad, en este caso Contralor General de la Nación, así como a varios funcionarios, exfuncionarios públicos, se da justamente 2 días después de cumplir las elecciones. Es decir, parecería ser que hay un cálculo político detrás de esto, en la medida de que seguramente, como se rumora acá en Ecuador, ya existía la seguridad de que había esta trama de corrupción ligada a la Contraloría General del Estado
y se esperó a que haya el proceso electoral de la segunda vuelta para proceder a los allanamientos de domicilio y a las órdenes de detención, empezando por el contralor Pablo Celi. Esto hace dudar de que si por un lado la Fiscalía está queriendo lavar su cara institucional cuando faltan pocos días, alrededor de 20 para la salida del gobierno de Lenín Moreno, o si es que efectivamente se trata de un tema que implique la lavada de cara del propio presidente Moreno, una vez que diga que va a salir haciendo purga y efectivamente limpiando, digamos, estos casos de corrupción. Resulta difícil de decir cuál de las dos intenciones subyace en esta medida tan sorpresiva con la que amaneció el Ecuador hoy en día. En todo caso, profesor, son dos escenarios probables y deja el camino abierto en esta lavada de cara para Guillermo Lasso. Recordar que cogobernó 4 años con el presidente Lenín Moreno. Pues va a resultar curioso porque apenas se posesione el 24 de mayo Guillermo Lasso, seguramente lo que va a hacer es a tomar una decisión. Él ya se ha pronunciado públicamente de que no va a tener ninguna injerencia en la justicia. Seguramente habrá una lavada de manos indicando que los casos de corrupción corresponden a lo que él denomina los 14 años de correísmo. Esa fue su eslogan de campaña y mezcló en el mismo saco los 10 años de gobierno del expresidente Rafael Correa con los 4 años de gobierno de Lenín Moreno, que precisamente en los hechos lo que hizo fue no solamente contrariar y desmentir el plan de gobierno de la Revolución Ciudadana, sino dar un viraje de 180 grados y cogobernar con él. Me parece que ese será el escenario que se presente a partir de mayo, y lo que sí está claro es que los bonos de credibilidad y de reputación de imagen de la fiscal Diana Salazar venidos a menos, porque han sido constantes las presiones de muchos grupos para que también llame a investigación o establezca una investigación sobre la corrupción alrededor de la propia figura del presidente Lenín Moreno y de algunas empresas que al parecer tiene en el exterior. Nunca las dio paso. Así que seguramente podría ser esto una señal de que caen algunas cabezas, pero habría que ver qué pasa cuando se dé el cambio de mando y ver si es que el presidente Lenín Moreno se queda en el país, porque teóricamente altos funcionarios suyos, el secretario de gabinete, por ejemplo, está entre los detenidos, y esto podría enredarle a él personalmente, pues es su círculo cercano, al igual que un asesor, el señor Santiago Cuesta, que ha sido también sindicado al parecer en este caso. Esto que le voy a preguntar también, profesor, es bastante, es hipotético, pero no deja de llamar la atención. Personas tan cercanas como su exsecretario están vinculadas en este tremendo escándalo de corrupción. Pablo Celi, por ejemplo, dice es quien firma y quien desvanece una glosa. La máxima autoridad que está en funciones, representante de la Contraloría, perdonó a través del desvanecimiento de la glosa, es decir, a través del ocultamiento de documentos y además de información que daba cuenta de la pérdida de 112 millones de dólares de Petroecuador. ¿Cómo es posible que el presidente no supiera de esto? Esa es una de las grandes interrogantes, y eso también cubre como un manto de susceptibilidad, digamos, la posibilidad de que el propio presidente Moreno esté también complicado o, digamos, contaminado con este escándalo. Fijémonos que son 14 personas que han sido detenidas, hasta donde yo tengo información, un ex gerente de Petroecuador, el ex secretario general del gabinete, que a su vez fue secretario de Planificación antes, su ex secretario privado o particular de la presidencia. En ese sentido, me da la impresión de que solamente los días venideros nos harán ver hasta dónde llega la Fiscalía, si es que efectivamente quiere alar de la punta del ovillo y desenmarañar, digamos, todos los casos de corrupción, lleguen hasta donde lleguen. Y esto podría, como digo y repito, implicar al propio presidente de la República, así como a otros funcionarios y exfuncionarios cercanos a su gobierno.
Por la decisión y por la postura que ha tomado Guillermo Lasso, ¿es correcto pensar que está tratando de deslindarse del gobierno de Lenín Moreno, aunque reiteramos, y usted también lo recordaba, haya cogobernado con él? De hecho, Lenín Moreno lo que pone en práctica es el plan de campaña de Guillermo Lasso en 2017 y no el de la Revolución Ciudadana, razón por la cual él fue electo. Así es, el presidente electo Guillermo Lasso, de hecho, va a intentar entrar con las manos menos atadas y con la menor acusación de que ha participado o ha cogobernado en el gobierno de Moreno. Acordémonos que en la campaña electoral, precisamente una de las papas calientes que se lanzaron entre los dos candidatos, entre el candidato Lasso y el candidato Arauz, es quién había estado más cercano al presidente, al actual presidente Lenín Moreno. Y parecería ser que la narrativa electoral, la narrativa política creada por el candidato triunfador fue la que se impuso, en el sentido de que él deslindó, aunque existen hechos al canto y una serie de evidencias que muestran que alrededor del 75-78% de las leyes aprobadas durante el periodo presidencial de Moreno, incluyendo una ley urgente que está en la legislatura y que intenta privatizar el Banco Central del Ecuador, que parecería ser la última condición del Fondo Monetario Internacional. A pesar de esas evidencias, en la campaña él negó toda cercanía. Él públicamente, Lasso, varias veces mencionó que se alegraba en particular porque el giro que había dado el presidente Moreno le acercaba mucho a su propio proyecto de gobierno. Esto parece que los medios de comunicación, que son los otros actores fundamentales y protagónicos en esta trama, no quieren recordar hoy en día. Para algunas cosas los medios de comunicación son muy desmemoriados, han sido desmemoriados estos últimos 4 años los grandes medios privados, pero para otras han estado permanentemente martillando para recordarle, por ejemplo, durante la campaña electoral a los votantes hechos de supuesta corrupción que sobrecaen sobre algunos partidarios o militantes de la Revolución Ciudadana. En ese sentido, creo que esta agenda building, como se llama, es decir, la construcción temática de algunos asuntos y su colocación en el espacio de la opinión pública, es precisamente parte, según algunos analistas acá en Ecuador también lo han dicho, de un acuerdo que finalmente habrían hecho el presidente Moreno y el presidente entrante Guillermo Lasso. Durante la campaña se dijo insistentemente que lo que podía haber en caso de ganar el candidato Lasso, como efectivamente sucedió, es un favor, es decir, un acto de impunidad para con el gobierno anterior. Ahora el presidente Moreno quizá está descabezando o está cortando la piola por el hilo más débil para salvar su propia cabeza. Y en este escenario, profesor, otro asunto para analizar, aquí valga el paréntesis decir que evidentemente hay que esperar en los próximos días cómo se decanta para entender esta acción de la Fiscalía, si es una situación apegada netamente a la justicia, al sistema de justicia del país, o está cargado de tintes políticos. Y en lo político preguntarle acerca de este comunicado de Pachacutic, donde dicen que se convierten en la tercera vía para el país y que prácticamente son la fuerza política más importante de la nación. ¿A qué va? Bueno, todo esto después de que el voto nulo fue determinante en la elección de Guillermo Lasso el pasado domingo. Pero ¿a qué va este comunicado? ¿Qué tanto cree usted que hay de real en él? Bueno, efectivamente, Pachacutic estuvo a menos de un punto, a décimas de pasar a la segunda vuelta. Fue quizá la mayor y gran sorpresa del proceso electoral. Como se sabe, Pachacutic es el brazo político del movimiento indígena ecuatoriano, y el movimiento indígena ecuatoriano tiene una larga lucha en contra del modelo neoliberal, en contra de las políticas impositivas del Fondo Monetario. Pensemos solamente que desde fines de los años 80, cuando se dieron sucesivos levantamientos indígenas y paros plurinacionales en todo el país, el movimiento indígena fue un actor
que también participó en la caída de los 3 presidentes, Bucaram, Lucio Gutiérrez y Yamil Maguad, a fines de los 90 e inicios de este siglo. Creo que la postura del movimiento indígena ha sido una postura favorable o muy cercana a la izquierda y lamentablemente en el proceso electoral y fruto precisamente de las tensiones que hubo con el gobierno del presidente Rafael Correa, no hubo la posibilidad de generar un gran frente de centro-izquierda, como sí hubo la posibilidad por la centro-derecha. En ese sentido, yo diría, este momento quizá la segunda o tercera fuerza política del país, es la segunda fuerza legislativa, tiene 28 legisladores de un total de 137 de la Asamblea Nacional y ya ha anunciado que va a realizar un acuerdo político con Izquierda Democrática, un partido que era de centro-izquierda históricamente, pero que cada vez se ha ido desplazando más y en el gobierno de Moreno hacia la centro-derecha. En ese sentido, yo creo que hay que mirar con cuidado cuál va a ser la movida que el movimiento Pachacutic realiza en la Asamblea Legislativa, puesto que seguramente será quien obtenga la presidencia de la Asamblea Nacional en acuerdo justamente con la Izquierda Democrática y seguramente con el apoyo ya sea de la Revolución Ciudadana, si es que hay un acercamiento hacia la izquierda, o con la derecha, si es que hay un acercamiento con el movimiento del presidente Lasso y con el Partido Social Cristiano. Sí. Está por verse, pero... Allí, profesor, permítame repreguntarle, y es que es bastante paradójico, un movimiento indígena que ha estado siempre en contra de un modelo neoliberal, leonino, evidenciado en este tiempo, además, cuando se ha quitado la máscara y de qué manera en tiempos de pandemia, pero todas sus decisiones han resultado funcionales a ese modelo neoliberal y en lo que viene en los próximos 4 años para el país. Bueno, esa es una manera de ver. En política me da la impresión, además de que hay que considerar que el movimiento indígena, como cualquier movimiento social y cualquier fuerza política, tiene también divisiones internas y perspectivas que no siempre coinciden. Actualmente en el movimiento indígena hay 2 liderazgos, uno que encabeza el candidato presidencial Yacu Pérez, mucho más proclive, digamos, a manejarse con los cánones o parámetros electorales convencionales, y otro candidato, otro líder, Leonidas Issa, que finalmente aspira a la presidencia de la CONAIE, mucho más claramente identificado con la izquierda antineoliberal. En ese sentido, creo que el voto nulo, que es finalmente una opción legítima dentro del juego electoral, y yo efectivamente desde un punto de vista podría decir perjudicó al candidato Arauz si es que ese voto hubiera ido para su tienda política, pero no habría sido raro, conociendo también la movida del candidato Yacu Pérez y de no haber existido la fricción con el candidato ganador y actual presidente electo Guillermo Lasso para pasar a la segunda vuelta, posiblemente hubiera podido haber, por el marcado anticorreísmo del líder Yacu Pérez, de este segundo líder del movimiento indígena, posiblemente hubiera podido haber una decisión más abierta de apoyo a Guillermo Lasso y no de voto nulo ideológico. Así que sí, la política en Ecuador es complicada de entender. Yo no dudo que haya posturas de izquierda en el movimiento indígena y lo ideal sería que en el futuro se dé un escenario y las condiciones propicias para que el partido progresista de la Revolución Ciudadana logre finalmente hacer eso que no pudo durante los últimos años del mandato del presidente Rafael Correa, tender puentes con el movimiento indígena, que sin dudas es el actor social más fuerte del Ecuador, y poder estabilizar un bloque que frene, si es que esas son las intenciones del presidente derechista Guillermo Lasso, de imponer una política neoliberal que afecte los derechos de los ciudadanos ecuatorianos. Muchísimas gracias, profesor Reyes, por ese análisis. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches y gracias. Así nos vamos a la primera única pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Venezuela. El país recuerda 19 años del golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez, en momentos en que otra forma de golpe se sigue perpetrando. Este martes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez,
reveló que el exdiputado Juan Guaidó y sus cómplices intentan apropiarse de más de 50 millones de dólares del país secuestrados por Estados Unidos. Explicamos los detalles y los analizamos al volver en el Noticiero. A medida que se siguen distribuyendo las vacunas contra la COVID-19 por todo el mundo, los expertos han informado lo necesario que es comprender los efectos secundarios que se producen luego de aplicarlas. En su mayoría se relacionan a reacciones en el área de la inyección, así como otros síntomas similares a la gripe, sensación de cansancio, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular o en las articulaciones, resfriado, fiebre, entre otros. También es necesario entender que este tipo de reacciones son la respuesta inmunitaria normal que se manifiesta en el cuerpo tras la vacunación. Son una señal de que la vacuna está dando sus resultados. Generalmente, estos se presentan poco después de aplicarla y pueden durar de 1 a 2 días. Estos efectos secundarios son similares en todos los grupos de edad, pero algunos ensayos clínicos han demostrado que se pueden observar con mayor frecuencia en adultos más jóvenes. Sigamos manteniendo las medidas de higiene necesarias hasta encontrar una cura definitiva a este virus. La prevención es la clave. La señal de Telesur se traslada a la pantalla de tu dispositivo móvil desde la plataforma de WhatsApp. Añade a tus contactos el número +54 9 381 203 2682 o escanea nuestro código QR. Con enviar hola, recibirás un mensaje con nuestro menú de opciones. Escoge la que sea de tu preferencia y mantente informado sobre los acontecimientos más recientes. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Y bajaron con su bandera y su conciencia, bajaron a defender su voluntad, bajaron contra el fascista y el traidor, bajaron y bajaron, soldado y pueblo un solo ser, bajaron. Armados de... En Noticia Venezuela, la Asamblea Nacional, a través de su presidente, denuncia un entramado del inexistente gobierno interino de Juan Guaidó para apropiarse de más de 50 millones de dólares de fondos secuestrados de la nación, del pueblo venezolano, por parte de Estados Unidos. Vamos a hablar de esto inmediatamente con nuestra corresponsal en Caracas, Madeleine García. Madeleine, detalles de esta revelación, además de la denuncia, revelación que hace Jorge Rodríguez. Hola Tatiana, te saludamos. Y sí, eso fue en horas de la tarde que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como dices tú, reveló cómo nuevamente se van a hacer de los dineros de todos los venezolanos 53 millones de dólares, hablaba él. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, resulta que este gobierno inexistente de Juan Guaidó, que es reconocido por Estados Unidos, le ha pedido a la OFAC que libere esos recursos que, repetimos, son de todos los venezolanos para el funcionamiento supuestamente de la Asamblea Nacional, que no existe, o sea, esa Asamblea Nacional paralela, ese gobierno paralelo, ese funcionamiento de supuestas embajadas en diferentes países del mundo, en donde
lo reconocen a él como un presidente inexistente, inconstitucional, repetimos, y decía el presidente de la Asamblea Nacional, bueno, pero ¿por qué hacen esto si es un gobierno inexistente? Simplemente por plata, por dinero, por negocio, por eso están allí y están estafando a Estados Unidos y tendrán que dar cuenta en algún momento también a los contribuyentes estadounidenses, porque todo esto forma parte también de las arcas de Estados Unidos. Es decir, estamos en presencia de una nueva estafa, estamos en presencia de un nuevo robo por parte de estas estructuras, esta estructura criminal, así lo ha denunciado el gobierno de Venezuela, en donde precisamente ellos se hacen del dinero. Mostró además, Tatiana, unos audios de una persona de apellido Vergara, que precisamente uno de los que firmó el contrato para asesinar al presidente, el contrato para contratar a la empresa mercenaria Silvercorp el pasado 3 de mayo del año 2020, ya casi un año de ese intento de invasión por las costas venezolanas, y esa persona es la que precisamente está explicando cómo se van a distribuir ese dinero, cómo va a llegar ese dinero a los diferentes funcionarios, repetimos, de ese gobierno inexistente. Así que bueno, estamos frente a una nueva trama de estafa. Será investigado además una aseguradora nacional, porque precisamente es con este dinero que se paga ese seguro para estos supuestos funcionarios. Decían, bueno, como una empresa de seguros nacional va a recibir estos fondos, ellos no investigan de dónde vienen estos fondos y resulta ser que son fondos de todos los venezolanos. Así que, Tatiana, será esto elevado también a instancias internacionales, será elevado a las comisiones en la Asamblea Nacional, la que está constitucionalmente constituida, valga la redundancia, de manera oficial en el país, que recientemente, por cierto, llegó de Bélgica a reunirse allí para poder explicar la verdad de Venezuela, y se espera una comisión interparlamentaria para que conozca la realidad de este país y así ir desmontando lo que ellos a nivel internacional trataron de construir, este entramado de corrupción, pero sobre todo de un gobierno paralelo inexistente, muy parecido a lo que ocurrió en Libia cuando robaron los dineros o el dinero del pueblo libio y del Estado de Libia, que no se sabe, por cierto, hasta la fecha en dónde fue a parar. Tatiana, esa es la situación acá en Venezuela, y con esta rueda de prensa en horas de la tarde de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de este país. Muchísimas gracias, Madeleine, por entregarnos esta información. Muy buenas noches, Madeleine. Vamos a revisar más detalles a propósito de esta revelación que hacía Jorge Rodríguez. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, develó este lunes la planificación de Juan Guaidó y otros exdiputados del G4, conformado por partidos de oposición, para solicitar la liberación de los recursos del Estado venezolano a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC, de Estados Unidos, como parte del presupuesto del inexistente gobierno interino. Defensa de la democracia, 23.496.000 dólares. ¿A qué llaman ellos defensa de la democracia? Al robo, a la conspiración. Con esta plata es que le pagan a los que querían poner bombas aquí en la Asamblea Nacional, a los que vuelan tanquillas para dejar fuera del aire a Venezolana de Televisión, a los que financian a los grupos paramilitares, a los grupos mercenarios, a los grupos narcotraficantes en nuestras fronteras para que asesinen a nuestros soldados. Una cosa que ellos llaman Asamblea Nacional recibe 7.288.000 dólares. Rodríguez reveló una serie de audios del ex asesor de Guaidó, Sergio Vergara, en los que da a conocer a detalle el presupuesto de gastos calculados. Esto incluye, solo en gastos de alimentación y de representación de la supuesta presidencia, 1.930.000 dólares. Los que están allí, como nadie puede ir a comer y regresar por las condiciones de seguridad y del COVID, pues tiene que haber una previsión para este gasto. Algunos recursos adicionales, básicamente tienen que ver con
servicios que recibe la presidencia. Rodríguez informó que se investigará a la empresa Seguros Mercantil por la contratación de pólizas por parte de los exdiputados. Además, en los audios Vergara habla de los pagos de entre $3.000 y $5.000 a cada uno de los representantes de Guaidó en las embajadas, con compensaciones adicionales según el país, así como del sueldo al falso procurador José Ignacio Hernández, a los falsos magistrados y a supuestos directivos de las estatales PDVSA, Pequiven, entre otros. En el caso de Julio Borges, como en el caso de Antonio Carri, reciben como diputado. En el Luis Florido también, que es vicecanciller para Latinoamérica, recibe como diputado. Y en el caso del otro vicecanciller, me falta uno, Isadora Zubillaga, que es vicecanciller para Europa, recibe como embajador su remuneración. Rodríguez destacó que el año pasado la OFAC le otorgó más de $100 millones a este grupo y el propio Vergara señala que este año hubo una reducción, pero no en sus sueldos, sino en lo que supuestamente destinan a la inversión social. Fue que este presupuesto no incluía a los héroes de la salud, que fue un programa bandera. Lo que el presidente del Parlamento denominó como una doble estafa es la evidencia del saqueo de los activos del Estado venezolano con el respaldo de Estados Unidos. Es una denuncia, es una revelación que se hace por parte del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en momentos en que se cumplen 19 años del golpe de Estado y el regreso a la democracia, 13 de abril del año 2002. De todo esto vamos a conversar con Freddy Bernal, comisionado para la protección del Estado Táchira. ¿Cómo te va, Freddy? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias. Estabas atento a esta revelación, a esta denuncia que hace Jorge Rodríguez. ¿Cuál es tu visión acerca de cómo se ha ido decantando lo que era llamado una oposición que además tenía votos y que hacía ejercicio político dentro de Venezuela, y ahora lo que vemos es esto? Mira, Tatiana, para América Latina hay que decirle que lo que está ocurriendo en Venezuela es un desarrollo de realismo mágico. O sea, un gobierno que no existe, una Asamblea Nacional que no existe, unos embajadores que no existen, administran el dinero que esta oposición, con la complacencia de Estados Unidos, le robó a Venezuela. Le robaron a Venezuela Citgo, la empresa más grande que tenemos en Estados Unidos, con 10.000 gasolineras, equivalente a unos $7.500 millones. Le robaron a Venezuela 90 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra. Le robaron a Venezuela miles de millones de dólares en diversos bancos en Europa. Ese dinero está en las cuentas, están controlados por los Estados Unidos. Y estos bandidos en Venezuela, con Juan Guaidó y esta camarilla de bandidos, siguen con mecanismos para seguirse apropiando del dinero. Esto nunca ha ocurrido en la historia política de la humanidad. Solo se parece a aquel gobierno ficticio que montaron en Libia y aprobó Francia, y que sin ser gobierno en Libia, desde afuera, le quitaron $200.000 millones al gobierno libio. Es más o menos una réplica de lo mismo, pero aquí en América Latina. Ahora, lo importante para que América Latina conozca es que en Venezuela, la nueva Asamblea Nacional que está vigente, electa por el pueblo en elecciones democráticas, transparentes, allí está la oposición democrática, junto con nosotros. Aquí no existe otra Asamblea Nacional. Entonces, la Asamblea Nacional que feneció en su tiempo sigue imaginariamente en alguna parte, pero tristemente amparada por los Estados Unidos y, por supuesto, dándole estos recursos a estos señores que lo que han hecho, Freddy, de ser opositores es un gran negocio. Eso es un crimen transnacional. ¿Cómo más se dice? Un crimen. Es una red criminal transnacional, porque se habla de Estados Unidos que los acompaña, que los apoya, que los aupa. De hecho, toda esta información que revela Jorge Rodríguez es parte de la justificación que tienen que entregar a la OFAC, ¿no? Para decir que necesitan todo ese dinero, pero está en Colombia porque Monómeros está en Barranquilla. Correcto. Es decir, están vinculados varios países. Es una estructura del crimen organizado, donde la oposición radical venezolana encontró como negocio ser oposición.
porque al ser oposición, los financian organismos internacionales, los financia Estados Unidos y se roban descaradamente el dinero de los venezolanos. Eso es lo que está pasando en Venezuela, pero en contraposición con esa locura y ese realismo mágico que pasa en Venezuela, tenemos un gobierno fuerte, firme, un presidente Nicolás Maduro en ejercicio, una Asamblea Nacional legislando y unas instituciones que están cumpliendo su función cada día a pesar de esas inmensas dificultades y a pesar de una guerra económica criminal que tienen contra todo el pueblo. Si revisamos este escenario, como se dice ahora en los asuntos de manera económica, en toda la estructura, digamos, que significa los golpes blandos o multidimensionales que está viviendo Venezuela después del golpe de Estado de 2002, ¿qué nos dices, Freddy? Mira, a Venezuela, Tatiana, le han aplicado todas las modalidades de la guerra no convencional. Guerra diplomática, con tratar de aislarnos ante el mundo, guerra mediática de los grandes medios internacionales de información, guerra psicológica para tratar de disociar la mente de miles de venezolanos, y nos han aplicado la guerra económica en todas sus modalidades. Desabastecimiento programado, inflación inducida, ataque a la moneda, contrabando de extracción, y además de eso, si faltaba algo, nos han robado los recursos y nos han prohibido vender nuestro petróleo y nuestro oro. De esa manera, en los últimos años del presidente Nicolás Maduro, han sometido al país, un país que recibía 5.500 millones de dólares americanos por venta de sus productos, llegó a recibir el año pasado apenas 300 millones al mes, golpeando, por supuesto, la calidad de vida de miles de personas. O sea, una guerra contra un pueblo, porque no nos hemos querido arrodillar, porque no hemos querido ser serviles a los Estados Unidos, porque no hemos querido vender nuestra idea de libertad y democracia. O sea, por no ser sumisos, nos han querido arrodillar, pero no nos han arrodillado. El pueblo sigue en batalla, el pueblo sigue resistiendo, el pueblo cada vez crece más en su conciencia social, en su conciencia política, y el pueblo acaba de ganar unas elecciones democráticamente el 6 de diciembre pasado. Yo soy parte de esa Asamblea Nacional, o sea que están probando la capacidad de nuestro pueblo, y nuestro pueblo ha probado que no se rinde, no negocia, no baja la cabeza. Pero además de esa guerra general, han avivado conflictos en la frontera con Colombia. Tristemente, la Colombia de Bolívar la han transformado en una base de operaciones del gobierno de los Estados Unidos. 7 bases militares y un gobierno, un narcoestado, que primero intentaron por Táchira en el año 2019, con el famoso eslogan de una ayuda humanitaria. Venía el payaso porque así le decimos aquí en Venezuela, el payaso presidente inexistente Juan Guaidó, se sentó en Norte de Santander de Colombia con varios presidentes y con mercenarios, narcotraficantes y paramilitares, trataron de irrumpir y montar en el estado Táchira, del cual yo soy protector, una especie de cabeza de playa. Pero no pudieron, porque gracias a la conciencia política en perfecta unidad cívico, militar, policial y popular, los derrotamos en el 2019. Siguieron con la guerra económica y ahora pretenden retomar el concepto de la media luna, que siempre ha sido un sueño de los Estados Unidos, poder balcanizar a Venezuela. La media luna es que la frontera con Colombia tiene 2.200 kilómetros y agrupa 3 estados, el estado Zulia, el estado Táchira, donde yo estoy, y el estado Apure. Ellos tienen muchísimos años tratando de fracturar a Venezuela y tratar de montar una especie de Alepo, que desde donde ellos guíen la guerra contra el resto del país. Y es lo que está pasando ahora en Apure. Y ahora el gobierno de Estados Unidos, fíjate qué casualidad, en los últimos 20 días llegaron 4 aviones de alta capacidad de los Estados Unidos con equipo e insumos y tecnología a diversos aeropuertos de Colombia. No puede ser casualidad que comience un enfrentamiento contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la frontera. Pero del lado ya de Colombia, esos 700 kilómetros del estado Apure, no pasa nada. El presidente Iván Duque dice que crea una fuerza de tarea, una fuerza especial contra los insurgentes. Y sin embargo, no hay enfrentamientos, no hay detenidos, no hay allanamientos. ¿Cuál es el escenario? El ejército ha abierto una especie de pasillo para que pasen los grupos irregulares, los financian, los equipan y los enfrentan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
pero se encontraron con una fuerza firme, con una fuerza unificada, con una fuerza clara y concisa política, con una fuerza que no va a doblegar y una fuerza que los expulsó y los va a expulsar. Y seguramente, oye, te adelanto a esto, Tatiana. Sí, dime. Seguramente, y te lo voy a decir aquí ahorita, van a tratar de extender el conflicto al Táchira y pudiera ser a la zona sur del lago de Maracaibo. Seguramente, porque es una frontera muy permeable, una frontera muy vulnerable, una frontera muy caliente. Pero te puedo decir ahorita, así como te digo, que lo van a intentar, te puedo decir lo siguiente, te adelanto, no pasarán. No van a vulnerar la soberanía de Venezuela y los pueblos que estamos alrededor de la frontera les vamos a garantizar en perfecta unidad cívico-militar la soberanía y la paz de la patria. ¿Qué se hace para evitar este escenario que nos estás adelantando? Ya estamos trabajando. La nueva ley de la Fuerza Armada señala la ODI, que es el órgano de dirección de defensa integral. La ODI es una estructura donde se integra el poder político y el poder militar en diversas comisiones. Nosotros en Táchira, previendo una arremetida desde Colombia, hemos activado todos los mecanismos de inteligencia popular. Y nuestra Milicia Nacional Bolivariana, que está ubicada en todos los territorios, está alerta. Y estamos en vigilancia permanente. Y lo hemos dicho y lo reitero aquí en Telesur. Si algún grupo armado viene desde Colombia con la pretensión de hollar la paz de la República, de desestabilizar, nos va a encontrar con la fuerza de la Constitución, con la fuerza de nuestras leyes y con la disposición a expulsarnos del país. Sí, hay además, en medio de toda esta tensión que se generó en la frontera común entre Colombia y Venezuela, con un grupo de personas que es lógico que se deban desplazar de la zona hacia un lugar seguro, luego han regresado, pero resulta lógico. Pero ese aspecto ha sido tomado por el gobierno colombiano y replicado por medios de comunicación diciendo que el problema del conflicto armado se ha trasladado a Venezuela. ¿Cuál es tu opinión acerca de ello? Recordar que Colombia tiene un conflicto armado interno, una guerra interna de más de 60 años. El cinismo en su máxima expresión. El gobierno de Iván Duque es un narcogobierno y un gobierno cínico. Es un gobierno que pasó de 170.000 hectáreas de producción de coca a 240.000. Es un gobierno que procesa 900 toneladas métricas de cocaína que sale fundamentalmente por el Pacífico. Es un gobierno donde solamente este año, en lo que va de año, han habido 17 masacres. Han sido asesinados 28 van, Freddy, lamentablemente. 28 masacres. Es demasiado Han duro sido asesinados un número importante de luchadores sociales, de periodistas, de excombatientes. Y tienen el cinismo, el defensor del pueblo de Colombia no se da cuenta de esto y al primer enfrentamiento se aparece en la zona del Arauca denunciando violación de derechos humanos en Venezuela. Mayor cinismo. No se da cuenta de las masacres, no se da cuenta de los desaparecidos, no se da cuenta de los falsos positivos de Uribe, no se da cuenta de las fosas comunes y denuncian a Venezuela. Por supuesto, es lógico que si hay un enfrentamiento armado, como tú lo acabas de decir, un grupo de personas huye para allá y luego volvió la calma, vuelven para acá. ¿Pero qué es eso? Es la excusa para balcanizar el país y decir que somos un Estado forajido, que hace falta la intervención de la OEA o la intervención de la OTAN. Pero eso no hará falta nunca. ¿Por qué? Porque la soberanía nacional la garantiza la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ahí están en presto apoyo operacional, en operaciones permanentes de patrullaje y hay una alerta a lo largo de Zulia, Táchira y Apure para que el conflicto no se vaya a extender a otros estados. Con respecto a lo que me decías de Táchira sobre la alerta que hay, ¿también esa alerta se registra en Zulia, Freddy? Fíjate, del lado al final del Zulia, que es la zona sur del lago de Maracaibo, y el norte de Táchira, existe un pueblo que se llama Tibú, otro se llama San Faustino, otro se llama La Charca. En Tibú, al lado de Catatumbo, se calcula que hay unas 40.000 hectáreas de siembra de coca. En este momento, en ese lado de Tibú y San Faustino, hay agrupado aproximadamente unos 250 paramilitares. De lo que quedaba de los rastrojos, se ha agrupado con algo que llaman las autodefensas gaitanistas. Y ellos dicen que van a volver a retomar los espacios que perdieron en el estado Táchira en los últimos meses, en los últimos años y en la zona sur del lago de Maracaibo. Bueno, creo que la tarea no les va a ser fácil, creo que la tarea les va a ser bien compleja,
porque en esos estados estamos bien claros, bien alertas, y tenemos la fuerza suficiente para expulsar cualquier fuerza invasora, venga de donde venga, y la ampare quien la ampare. Con todo eso que nos está diciendo, ¿se mantiene entonces, no se sabrá hasta cuándo, por los próximos años, el intento permanente de desestabilizar Venezuela, venga de donde venga? Mire, yo te digo... Había cierta expectativa, no era muy grande, hay que decirlo, pero había cierta expectativa con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Aunque se dice y se conoce que entre republicanos y demócratas en política exterior prácticamente son lo mismo, que habría por lo menos un poco de respeto sobre Venezuela. Nada de esto hay. Cuando yo veo que el presidente Biden acaba de nombrar de jefe antidroga a Ted Robinson, que fue el embajador expulsado de Venezuela por conspirar directamente con militares para derrocar al gobierno, cuando veo que el presidente Biden nombra en el Departamento de Seguridad a un nacido cubano norteamericano abiertamente opositor a Cuba y a Venezuela, no se ven grandes expectativas. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho y lo reitera 1000 veces. Venezuela extiende sus brazos al gobierno de los Estados Unidos. Venezuela quiere conversar con el gobierno de Estados Unidos. Venezuela no tiene nada en contra del gobierno de Estados Unidos. Simplemente pedimos que nos respeten en igualdad de condiciones. Nosotros respetamos al presidente Biden, electo transparentemente en elecciones en Estados Unidos. Solo pedimos humildemente que respeten el modelo político de Venezuela, y nosotros queremos tener buenas relaciones con Estados Unidos, buenas relaciones con la Comunidad Económica Europea, pues no nos vamos a humillar, nos vamos a negociar nuestros sueños y no nos vamos a entregar como que si fuésemos una colonia. A propósito de Estados Unidos, fue también fundamental en el golpe de Estado del año 2002. De ese tiempo, hace ya 19 años, entonces, por parte de Estados Unidos nada ha cambiado. Y es una pregunta que muy probablemente en Cuba se le habrán hecho al pueblo cubano y a las autoridades en múltiples oportunidades, porque son más de 50 años de un bloqueo, ¿no? Un bloqueo económico, financiero, comercial, ilegal por parte de Estados Unidos sobre la isla. Aquí van 19 años de distintos intentos, pero todos han fracasado. ¿Qué crees que les ha faltado y también siguen fracasando por alguna cosa que decías específica, fundamental? Venezuela mantiene su modelo de desarrollo. Fíjate, yo fui testigo de excepción cuando en los primeros días de abril del 2011, el embajador Chay Shapiro me visitó en el despacho del alcalde de Caracas. Para resumirte el cuento que es largo, él me dice que el comandante Chávez no va a llegar al final del gobierno. Y yo le digo, ¿y por qué, embajador? Si el referéndum es en el año 2004. Me dice, es porque hay ruido de sables. Entonces yo le digo, imagínate, hay ruido de sables, embajador, y usted no denuncia. O sea, el gobierno de Estados Unidos sabe que hay una conspiración y no la denuncia. ¿Qué te digo con esto? Detrás de todo el proceso desestabilizador de América Latina, detrás de 29 invasiones que ha tenido América Latina, detrás de todas las conspiraciones y golpes de Estado que está América Latina, está el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Mientras nosotros mantengamos una revolución socialista, bolivariana, independiente, anticolonialista, vamos a estar asediados por el imperio. ¿Cuál es la solución? Vernos hacia adentro, hacia nuestras propias potencialidades, seguir con una organización social, con una organización política, construir nuestro propio modelo de desarrollo con nuestras propias manos y los aliados internacionales, y no esperar nada de los Estados Unidos. Con eso te despido, Freddy. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, bienvenido siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta mañana. Un placer como siempre. Sigan con nosotros.